Nuevamente les traigo un nuevo capítulo de Mi Pequeño Príncipe. Sin más, los invito a suscribirse y escuchar el siguiente capítulo. Harry James Potter siempre fue la sombra de su hermano gemelo Adrian Charles Potter, el niño que vivió, que pasara con Harry cuando muere y luego vuelva a la vida encontrándose con un peculiar anciano que dice que es su nieto, el nieto de la muerte. Capítulo 2. Arrepentimiento. ¿Yo porque estoy vivo, debería estar muerto?, preguntó Harry, confundido viendo a su alrededor, el cual estaba diferente. Supo que ahora se encontraba con sus tíos. Yo no estoy segura, solo sé que el amor es la fuerza más grande en la tierra. Hablo llorando de alegría. Papi, viendo al joven, las verdaderas personas que lo quieren están hoy reunidas llorando su pérdida, pero también llorando su regreso. Es cierto que estuviste muerto, pero es imposible que el nieto de la muerte y demás personas poderosas muera solo por el veneno de un simple basilisco y golpe sin importancia. Habló un viejo sentado con una capucha, sorprendiendo a los que no lo habían visto. Al instante todos voltearon a ver a la persona que se encontraba con una extraña capucha y túnica negra, de un color negro y profundo, el cual les impresionó bastante. ¿Por qué dices que soy el nieto de la muerte y quién es usted?, habló serio Harry. Pronto lo sabrás, pequeño. Ahora ustedes. Volteó a ver a los demás que seguían en shock. Lo primero, tú no volverás a Hogwarts hasta dentro de 2 años. Segundo, ustedes quiten el hechizo de ruido y una vez que lo hagan, Harry, fingirás que sigues un poco inconsciente, pero comenzarás a moverte o respirar. Tus tíos junto con los profesores pedirán ayudar a los vecinos de que una vez que estaban despidiéndose de ti comenzaste a reaccionar, te llevarán al hospital donde se dirá que estás bien, pero en coma, el cual durará por 1 año y medio. Posteriormente saldrás del coma y estarás 6 meses en rehabilitación, decía el encapuchado serio mirándolos. Los tíos y profesores no entendían de qué iba todo esto. ¿Quién se crees que es?, decía el profesor Cerberus. ¿Cómo les pide eso?, decía señalando a los Dursley y Harry. El encapuchado se levantó del sofá. Los profesores y los demás se quedaron callados cuando vieron que este literalmente estaba frotando, liberando una parte de su poder. Todos se sorprendieron. Como decía antes de que el murciélaguito me interrumpiera, yo soy Thanatos, el dios de la muerte o la muerte misma. Segundo, Harry es mi nieto. Vio como todos ladeaban un poco la cabeza en señal de confusión. ¿Conocen la historia de los 3 hermanos que se encontraron con la muerte? No es cierto. Solo Papi y Cerberus asintieron, los demás no. ¿Es en serio? Resignado, el hombre con capucha comenzó a relatar. Cuenta la historia que había una vez 3 hermanos que viajaban por un camino sinuoso y solitario, al atardecer. De pronto los hermanos llegaron a un río demasiado traicionero para cruzarlo. Pero siendo diestros en el arte de la magia, los 3 hermanos solo usaron sus varitas para crear un puente. Sin embargo, antes de pasar, una figura encapuchada bloqueó su camino. Era la muerte, y se sintió defraudada porque los viajeros normalmente se ahogaban en el río. Pero la muerte era astuta. Fingió felicitar a los 3 hermanos por su magia y les dijo que se habían ganado un premio por ser lo bastante listos para evitarla. El mayor pidió una varita más poderosa que cualquiera que existiera, y la muerte se la fabricó de un árbol de sauco que estaba cerca. El segundo hermano decidió que quería humillar a la muerte aún más. Pidió el poder de traer a seres amados desde la tumba. Así la muerte tomó una piedra del río y se la entregó. Finalmente, la muerte giró hacia el tercer hermano, un hombre humilde y el más sabio de los 3. Él pidió algo que le permitiera irse de ese lugar evitando que la muerte lo siguiera. La muerte, de mala gana, le dio su propio manto de invisibilidad. El primer hermano viajó a un poblado distante y con la varita de sauco en la mano mató a un mago con quien una vez había peleado. Ebrio con el poder que le había dado la varita, presumió ser invencible. Pero esa noche, otro mago le robó la varita y le cortó el cuello de lado a lado. Y la muerte reclamó al primer hermano. Mientras, el segundo hermano fue a su hogar donde tomó la piedra y la giró 3 veces en su mano. Para su deleite, la mujer con la que había querido casarse antes de su repentina muerte, apareció frente a él, pero pronto se volvió triste y fría, pues ya no pertenecía al mundo de los mortales. Llevado a la locura por su tristeza, el segundo hermano se quitó la vida para estar con ella, y la muerte se llevó al segundo hermano. Al tercer hermano la muerte lo buscó por muchos años, pero nunca pudo encontrarlo. Solo cuando llegó a una edad muy avanzada, el hermano más joven se quitó el manto de invisibilidad y se lo dio a su hijo. Recibió a la muerte como a una vieja amiga y fue con ella con gusto,
dejando esta vida como iguales. Todos estaban oyendo el relato del encapuchado con suma atención. Algunos, mientras iban relatando el cuento, se sorprendieron hasta que finalmente mandan papi hablo, pero ese es un cuento de niños, es imposible que ese cuento sea real. El profesor de pociones asintió dándole la razón a la enfermera, mientras que los tres restantes estaban tratando de profesar la información. Es cierto, ese cuento no es real. Mandan papi no pudo contener una sonrisa. Como dije, ese cuento está mal, ya que era o es la versión que se dio a conocer al público, por decirlo de esa manera. Los tres hermanos Antiac, Cadmus y Ignotus Peverell no eran del todo humanos, por decirlo así. Ellos eran los hijos que tuvo la muerte con la única persona que ha amado, una mujer que tenía el talento de la magia, la cual la muerte, la primera vez que vio a dicha mujer, la llamó mucho la atención. Poco a poco fue interesándose más en la mujer hasta que sin él se diera cuenta, y para sorpresa del mismo se terminó enamorando. Algunos abrieron la boca al escuchar eso, más los profesores que vagamente recordaban ese cuento que se contaba, algunos sangre pura y mestizos. Pero es imposible, decía con sorpresa el profesor de pociones. El encapuchado no le tomó tanta importancia a lo dicho por el profesor y siguió su relato. Como decía, la muerte se terminó enamorando de la mujer, pero como ésta no sabía de los constantes acosos por parte de la muerte, cuando la muerte se presentó ante ella, ésta no lo tomó muy bien, que digamos, ni mucho menos cuando éste le confesó el interés romántico que tenía él por ella. A pesar de su raro primer encuentro, la muerte no se dio por vencida y perseveró hasta lograr que ésta correspondiera a sus sentimientos, pero la mujer era muy especial y le hizo esa travesía un infierno. La muerte tuvo que pasar más de 5 años buscando e invitando a la mujer. Como la muerte quería estar con ella, tomó forma humana, la mujer aprovechándose de eso hacía cualquier cosa para evitar que la siguiera buscando, desde hacer que los perros lo persiguieran hasta dejarle caer agua hirviendo o en su defecto fría en el cuerpo. Hubo muchos accidentes que tuvo que soportar la muerte hasta conseguir el amor de la mujer. Varios años después de tener una relación estable, ellos se terminando casando. De esa relación tuvieron 3 hijos, pero conforme iban creciendo ellos demostraron mayor poder y control en la magia que su madre, así que su padre le dio a cada uno un objeto: la varita de Sauco al mayor, la piedra de la resurrección al mediano, y al más pequeño y tímido la capa de la invisibilidad. Los hermanos eran muy felices con los regalos que les dio su padre. Pero conforme pasaba el tiempo, la muerte de la mujer era inevitable, así que ésta se fue despidiéndose de sus hijos. A partir de ese momento, hermano mayor y el mediano se volvieron muy arrogantes, crueles, ya que estos se dejaron corromper con las insinuaciones de las personas, con la gloria y fama que les dieron los objetos, haciendo así que ellos dos terminaran en un duelo por la gloria y poder. El único que no corrió con la misma suerte fue el hijo más pequeño, que el cual siguió las enseñanzas de sus padres. Lástima que antes de que sus hermanos se mataran uno al otro, lo intentaron matar durante la noche. Su padre, al darse cuenta de las cosas terribles que comenzaron a hacer sus hijos, más con el intento de asesinato de su hijo menor, dictaminó que las reliquias serían separadas hasta el momento en que se encontraran un joven con los mismos objetivos e ideales que tuvo el hijo menor. Lástima que él no sabía que esto volvería a pasar en el futuro, cuando la gloria y fama del hermano mayor lo fuera corrompiendo, haciendo del mismo modo que los antiguos 2 hermanos Peverell intentaran matar al menor. Los presentes escucharon la verdadera historia y cabe decir que estaban impresionados de escuchar eso, más cuando la misma tragedia se repitió tanto en el pasado como ahora en el presente. Los Potter descienden del último del hijo más pequeño de Ignotus Peverell. El intento de asesinato entre hermanos pasó en varias familias antiguas, entre ellas están Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff. Decidieron dejarle todo al último descendiente de estos. Ellos conocían que sus linajes se iban a unir en una sola familia. Por esto, y dado que ellos vivieron lo mismo que le pasó al menor de los hermanos Peverell, estos decidieron dejarle todo al joven que cumpliera con lo que la muerte había vaticinado hace bastante tiempo, al único joven que estuviera en su sangre, la sangre de los antiguos linajes. Los profesores estaban escuchando muy atentos, del mismo modo que los tíos de Harry y este solo estaban con la boca abierta escuchando todo lo que su supuesto abuelo estaba diciendo. Pero entonces, Harry, preguntó su tía con nerviosismo y preocupación, ya que ella no quería que su sobrino volviera a sufrir. Sí, me temo que por eso le pasó lo mismo que Ignotus. Harry es descendiente de 7 linajes antiguos: los Potter, los Black, los Peverell, los Gryffindor, los Slytherin, los Ravenclaw y los Hufflepuff, aunque es bastante lamentable, aunque claro, los Potter se descartan, pues ellos, tu padre,
mi estúpido nieto que se parece al mayor de mis hijos decidió dejarle el título de Lord a tu hermano. Los demás solo asintieron. Harry desconocía un poco del tema de las casas, así que estaba bastante intrigado. Pero supuso que eso sería cierto. A su hermano siempre le daban todo dejándolo de lado a él. Algo le pasó por la cabeza a Harry. ¿Pero por qué los Black? Decía Harry, el sabía su padrino era el último Black, pero debían haber otros si no recordaba a una tal Andrómeda, una llamada Bellatrix y Narcisse, la madre de Draco. Pensó sintiendo un dolor en su pecho mientras recordaba lo que Draco había hecho con su hermano. Harry no se dio cuenta cuando el joven encapuchado se acercó a él para revolver la cabeza. Apartado hacia su tío. Tu abuela, la madre de James Potter, era Dorea Potter, antes un Black. Tu padrino sabía eso. Él y tu padre eran primos. Esos eran uno de los motivos por los cuales aceptó ser tu padrino, más cuando empezó a ver el cambio que tus padres tenían por Adrián cuando les dijo la pasita que él era el elegido dejándote de lado. Por ese motivo, y algo le decía que él te iba a necesitar por esa razón. Él te dejó como único heredero de los Black. Harry no sabía por qué se encontraba llorando. Su abuelo lo atrajo hacia él para darle un gran abrazo. Él nunca pensó que lo que había dicho en el pasado fuera ocurrirle al descendiente de su último hijo, y nunca esperó que esto pasara, ni mucho menos esa traición que sufrió lastimándole el corazón. Él sabía que Harry no se vengaría, pero no sería el mismo, ya que pasó lo mismo con Ignotus cuando sus hermanos lo traicionaron. Cambió mucho. Solo la hija de Godric pudo volver a darle una luz que lo motivó a salir adelante, pero su luz, la luz que él irradiaba, no fue la misma. Bien, basta de cursilerías, decía limpiándose las lágrimas, ya que sin darse cuenta como Harry terminó recordando a su hijo. Tenemos trabajar que hacer. No se preocupen, apenas para el resto del mundo. Pasaron unos cuantos minutos desde que sus vecinos se fueron, no horas como a nosotros. Los demás entendieron a lo que quería llegar el encapuchado. ¿Esto estará bien?, preguntó Papi a Cerberus. El encapuchado los escuchó, así que volteó a verlos a la cara. Me temo que nada de lo que les he dicho antes podrá salir de su boca o mentes. Nadie debe saber del estado de Harry. Para todos estará muerto en el mundo mágico, solo en el mundo Muggle estará vivo. Ustedes dirán que dejaron su cuerpo en la casa de sus tíos, como fue su último deseo antes de que la tía de Harry lo sacara a la fuerza de la casa. El profesor como la enfermera asintieron ante lo dicho por la persona con capucha. Bien. Parece que están de acuerdo conmigo. Les dieran a los Potter que los Dursley no los quieren ver ni en pintura, y que si van a su casa, entregar a Adrián con las autoridades. Nadie debe saber la verdad, al menos hasta pasar los 2 años, cuando Harry volverá, pero muy cambiado y transformado. Estos los sorprendió bastante. ¿Cómo que transformado y cambiado? Exijo saber qué le hará a mi sobrino, decía enojado Vernon. No le haré nada malo. En este tiempo que ustedes le dejaran en el hospital, su memoria y conciencia se irá conmigo, donde le entrenaré y guiaré para desarrollar su verdadero potencial y quitarle los supresores y transfusiones de magia y pociones que le hicieron. Lo sabrás cuando llegue el momento. Ahora creo que debemos actuar. No te preocupes, no sentirás nada, seguirás aquí solo que en un estado de trance, decían antes de poner un dedo en la cabeza de Harry. Sin que nadie lo esperara, el cuerpo del viejo desapareció mientras que el de Harry caía inconsciente. Sin pensarlo salieron a pedir ayuda. Los vecinos no tardaron en salir a ver nuevamente qué había pasado. ¿Qué pasó, Vernon? Petunia, señores, decían los vecinos para ver a los dueños de la casa. Los niños por suerte se habían ido a una casa más lejana a la de ellos. Inconscientemente Petunia señaló el cuerpo de Harry, el cual se encontraba tirado en medio de la sala. Se levantó y se desmayó. Los vecinos los miraron con incredulidad y uno de ellos se acercó al cuerpo del chico y, como decía la tía del chico, estaba respirando débilmente, pero se encontraba aún mal. Algunos abrieron los ojos mientras uno que otro susurraba que era un milagro. Por suerte, tan rápido como vieron eso, con ayuda de los tíos del chico se llevaron el cuerpo nuevamente a la camioneta para llevarlo al hospital porque la ambulancia tardaría en llegar. Se movilizaron todos muy rápidamente. Algunos miraban al chico y la casa sin mucho que decir. Todos pensaron que vieron algo extraordinario, vieron un milagro. Al joven que creían muerto volvió a la vida. Poco a poco la noticia se difundió en los vecinos y amigos que conocían a los Dursley. El traslado al hospital fue un poco duro, pues se encontraba un poco lejos, pero haciendo todo lo que pudieron llegaron en media hora. Los doctores los vieron llegar con el cuerpo del chico entre brazos. Sin más, Papi y Petunia les comentaron lo que había pasado. Claro que Papi utilizó un confundo en los doctores para que se creyeran la historia de que alguien había atacado al chico durante un paseo del internado, pero nadie había visto al atacante. Esa sería la historia que utilizarían.
para que les permitieran internar al chico sin muchas complicaciones ni problemas. Lo que no sabían era que sabían que tener a un chico en el hospital durante ese tiempo costaría mucho. Claro, tenían ahorros, pero no sabían si sería suficiente, hasta que Cerberus volvió de dejar el coche en el estacionamiento. Este traía un cofre algo grande, el cual se lo entregó a Petunia. No me mires así, Tuni, decía divertido. Eso es, ya recuerdo de dónde te había visto, tú eras ese chico, habló en voz alta haciendo que una de las enfermeras la callara. Esta, al darse cuenta de lo que había hecho, se avergonzó. Si yo soy su antiguo vecino, pero dejando eso, ya sabes quién me dejó esto en mi coche. Al parecer está dirigido a ustedes, creo que adentro debe haber algo, pues parecer encantado, dijo lo último muy bajo. Esta asintió y lo guardó en la bolsa, ya que Cerberus lo redujo de tamaño, asegurándose de cuando estuvieran escasa volvería a su tamaño original. Pronto los doctores no tardaron en llamarlos. Estos pudieron identificar varias extrañezas en su sangre, pero Cerberus se adelantó confundiéndolo y diciéndole que su sangre es muy especial. Sin más no hizo preguntas y no más les comentó que podría ser un caso de muerte temporal por el trauma o accidente que sufrió y que ahora estaba en coma. Una vez dicho eso, les permitió el paso a todos. Los tíos del chico y los profesores vieron cómo este estaba conectado a varios aparatos y con varios sueros puestos. No les gustaba verlo así, pero sabían que era necesario, además de que el chico lo había aceptado, y más que nada querían ver que el chico pudiera controlar sus poderes para que estos no les causaran daño. Estuvieron hacia un rato en la habitación del chico hasta que los mandaron a sus casas, ya que las enfermeras argumentaban que no solo sería el chico sino ellos también si no se cuidaban. Sin más, resignados se fueron a la casa de los Desley, donde el hijo del matrimonio, Dudley, los esperaba emocionado con el fin de saber del estado de su primo. Algunos vecinos estaban con el chico en casa cuando vieron a los cuatro entrar por la puerta. Estos les lanzaron un sinfín de preguntas. Cuando estos se tranquilizaron, los Desley les contaron lo que les había dicho el médico y del estado en que ahora se encontraba el chico. Fueron varias reacciones, desde alegría hasta de tristeza, pues a pesar de que estuviera vivo estaba en estado de coma. Fue un duro golpe para los más jóvenes saber cuándo despertaría su amigo. En Hogwarts las cosas en ese día eran iguales. Se las pasaron hablando de Draco y Charlus o Adrián, la deshonra de Gryffindor como algunos le habían puesto, pero no solo a él sino a Draco, los cuales eran más ofensivos y agresivos que los que les decían a Adrián. Solo los Slytherin se mantenían en neutralidad. Las cosas para ambos fueron empeorando mientras avanzaba el día. Los profesores solo regañaban o llamaban la atención de los chicos que ofendían a Adrián o Draco, pero solo se limitaban a eso. McGonagall se sentía muy triste y decepcionada de Charlus por lo que había hecho, más cuando los ex amigos de Draco les dijeron lo que pasó. Querían preguntarle a Papi o Cerberus, pero no habían llegado. Ella sabía que ambos tenían una relación de amistad con el chico, por lo que dedujo que seguirían en el mundo Muggle o en alguna parte llorando su pérdida. Un par de horas más tarde McGonagall se enteró que ambos ya habían regresado, pero se encontraban en la enfermería. Tratando de que su rostro no se descompusiera de su seriedad que la caracterizaba, tuvo que contener unas cuantas lágrimas que escapaban de su rostro, mientras se hacía camino hacia la enfermería. Cuando llegó no pudo sentirse bien mientras veía cómo Papi curaba la cara de Cerberus. Estos voltearon cuando se escuchó la puerta, dejando paso a ver a la jefa de casa de Gryffindor. ¿Qué haces aquí?, decía Cerberus totalmente serio mientras que sus ojos solo demostraban molestia y enojo, pero se descompuso cuando hizo una mueca de dolor. Deja de quejarte, tú quisiste que supieran toda la verdad, así que aguántate, decía la enfermera en tono de reproche, como si hubiera reprendido a un niño. McGonagall no pudo sentir curiosidad por saber qué le había pasado en la cara a Cerberus. Por lo que veo las cosas no salieron del todo bien, decía seria, aunque era más una afirmación que una pregunta. Cerberus reudó los ojos antes de mirar a la mujer, claro, como si una muerte fuera fácil de decir y superar, más cuando mi ahijado tuvo la culpa de esa muerte, decía serio y con algo de sarcasmo. Con eso dejó callada a la mujer. ¿Puedo saber qué pasó?, preguntó dejando caer su máscara, dejando ver la tristeza, decepción y enojo que tenía. Cerberus puso una mueca de molestia antes de hablar. Llegamos a donde viven los tíos de Harry, puso una cara seria. La tía no se lo tomó muy bien que digamos cuando le dimos la noticia, del mismo modo que el resto de la familia y vecindario, decía serio. Parecerse que Harry, o el antiguo joven Potter, era muy querido por todos en donde viven sus tíos. Por la información que nos dieron antes de que nos corrieran del lugar, Harry se la pasa todos los veranos e inviernos en la casa de sus tíos.
por lo que nos contaron desde pequeño ha estado la mayor parte del tiempo con ellos. En fin, no se tomaron muy bien la noticia después de que con ayuda de los vecinos cargáramos el cuerpo del chico a la casa. Los tíos nos llamaron para saber lo que sucedió con su sobrino. Sin más le contamos todo lo que los chicos nos dijeron y lo que nosotros sabíamos, y sin siquiera darme cuenta recibí un golpe del tío de Harry antes de que nos sacaran de la casa. Minerva asintió a todo lo que decía. Los vecinos que estaban con ellos solo hicieron caso omiso, pues sabían de las golpizas que les daban sus padres y su hermano y que nosotros no hacíamos algo para parlo. Mención papi seria y decaída, pero antes de que nos fuéramos nos amenazaron con hacer uso de que su hermano lo había asesinado para prohibirnos acercarnos a su familia o el lugar donde sería la tumba del chico, y pidió que le dijéramos lo mismo a ya sabes quién, decía con rencor y rabia lo último. Esta entendió que eran a los padres del chico, los padres de Draco en cuestión, del mismo modo que Adrián, su hermano, entendiendo decía con algo de pesar, pues ella le hubiera gustado despedirse del chico como lo hicieron los amigos de este. ¿Por cuál de ellos no pudimos despedirnos ni ver el lugar donde enterrarían al chico? Por la maldita culpa de tu niño de oro y del imbécil de Draco Malfoy por dejarse manipular y usar por él, decía con mucho rencor y algo de dolor, pero le sorprendió que no dijera su ahijado sino que lo llamara por su hombre. Yo no sé qué decir, yo no sabía. Ahora resulta que no sabías. McGonagall, está claro que todos sabían lo que vivía el chico, solo que a todos les ha importado el niño de oro en vez de Harry, el cual siempre vivo a la sombra de su hermano. Te jactas de tus leones cuando ellos son peores y no lo niegues. Se adelantó antes de que la otra contestara. Recuerda a James y Lily, tú misma sabes la verdad de que no fue el pulgoso ese el que los vendió sino la rata traicionera de Peter, pero aún así cuando supiste que Sirius había escapado o le dieron el beso del demente no hiciste nada para impedirlo. ¿Cómo es eso? Sirius no traicionó a los Potter. ¿En verdad no sabes nada o solo estás molestando a las personas? Parece que lo vieja te va quitando la gloria y demás que eras antes. Se cayó al recibir un golpe en la cabeza por parte de Poppy. Ok, lo siento, pero me refería solo a ella. Señaló a la profesora enfrente de ambos. Bien, yo les conté al director a todos en la orden que fue Peter el que los vendió, pero nadie me hizo caso, nadie me escuchó solo por ser según ellos un espía, nada más. No tenía ni voz ni voto, solo por ser antes un mortífago. Solo por eso no me escucharon y es por eso que mataron o asesinaron a Blackie Lupin de esa forma cruel y de paso traumaron más a Harry de lo que ya estaba. Minerva no podía articular ninguna palabra, estaba sorprendida más con la revelación que Cerberus le estaba contando. Como que lo traumaron, decía con su voz entrecortada mientras contenía las lágrimas. Tu querido niño de oro, como su padre no les importó que Harry estuviera con Black o Lupin. Le dieron el beso del demente a ambos delante de él y luego quemaron sus cuerpos. Dime Minerva, ¿quién es más cruel, los que se esconden como leones o las serpientes que ustedes dicen que son malas? Porque un señor oscuro puede salir de esta, decía serio aguantando las lágrimas al recordar cómo encontró junto con papi a Harry. Estaba muy mal, se había metido en una total depresión. Si no hubiera sido por él idiota de Draco, Harry se hubiera muerto, pero no se esperó que después de ayudarlo y salvarlo terminara haciendo lo mismo que todos hacen. Papi estaba del mismo modo que Cerberus. Ella estaba muy seria, aunque quería aguantar las lágrimas ya no pudo. Comenzó a llorar sin ser detenida, tenía muchas emociones, pero sabía que Harry seguiría mal cuando regresara. Solo tenía el consuelo de que su abuelo lo ayudara, pero no dejaban de ser cruel lo que el chico vivió. Cerberus estaba como papi, sabía que no aguantaría mucho más tiempo. Te pido, en tono de súplica, pero esta estaba ahí parada. Que te vayas, largo, queremos estar solos. Gritó antes de agarrar el brazo de la profesora arrastrándola por la enfermería hasta echarla de esta. Cuando reaccionó McGonagall estaba fuera de la enfermería, pero no sabía qué decir o hacer. Sabía que el chico vivo un poco maltratado como lo decía el director, pero tanto hacía como para que Cerberus la echara para poder llorar a gusto y solo del mismo modo que papi. No sabía qué hacer, así que con la fuerza de voluntad se fue de la enfermería antes de oír un grito desgarrador lleno de dolor, enojo, furia, impotencia y demás que le hacía pensar que tanto más vivió el chico antes de que viniera a Hogwarts. El grito solo lo pudieron escuchar los Slytherin, fue como una cadena que hizo que algo dentro de ellos se libera para poder llorar, gritar de enojo, de frustración e impotencia. Ese día todos no pudieron evitar llorar por la pérdida de Harry. Draco no sabía qué hacer, todo el día se la pasaron haciéndole bromas de mal gusto, agrediéndolo o insultándolo. Pero cuando escuchó ese grito lleno de dolor, de frustración, lo hizo sentir peor de lo que ya se sentía.
No sabía por qué, pero desde que Harry lo encontró no pudo preguntarse por qué lo hizo. Él sabía que Harry esperaba el momento indicado y más íntimo para tener su primera vez entre ellos, pero seguía pensando por qué no lo había hecho, por qué no esperó a Harry, por qué se entregó a Charles, cuando quería a Harry, no a Charles. Sin más pasó toda la noche sollozando en silencio. No quería llorar pues no era cierto, no quería ser un hipócrita ya que cuando lo tuvo lo lastimó más de lo que ya habían hecho antes. Los días fueron pasando hasta que llegaron las escuelas que participarían en el torneo de los Tres Magos. Cuando llegaron ambas escuelas no tardaron en ponerles al tanto de lo que había pasado y las reacciones fueron evidentes ya que cuando llegaron algunos alumnos de Durmstrang se sentaron con Draco, pero al siguiente día ya todos estaban lo más posible de él. Pasaba lo mismo con Charles, algunos al principio le hablaron pero cuando se enteraron de lo que pasó estos se iban lo más lejos de él. Mientras iban pasando los días el rechazo fue más evidente. Cuando fue el momento de elegir a los campeones fue lo más tedioso. Fleur de la Cour de Vaux-Batons fue la primera seleccionada, Victor Kram de Durmstrang fue el segundo campeón, Cedric Diggory de Hogwarts fue de Hogwarts. Con eso todos estaban bastante alegres hasta que salió otro papel del cáliz. Charles Potter de Hogwarts fue nombrado el cuarto campeón para molestia de los tres primeros, quienes no querían estar con él más cuando descubrieron lo que hizo con el novio de hermano pequeño lastimándolo en el proceso. Uno que otro seguía pensando que Adrián no tuvo la culpa sino Malfoy por ser ofrecido, otro pensaban que Adrián solo lo hirió y fue por eso que se murió. Pero los que pensaban esto era la minoría ya que todos de alguna manera se enteraron lo que pasó esa noche, descubriendo que sí fue cierto la acusación de Daphne de que Adrián había apuñalado a su hermano cuando éste lo encontró teniendo relaciones con su novio. La primera prueba, muy a su pesar de los chicos pues no querían que Adrián compitiera por Hogwarts ni Gryffindor, fue la de recuperar un huevo de oro de un nido de dragón. Eso asustó a algunos pero todos demostraron ser eficientes a la hora de recuperar el huevo aunque no querían admitirlo. También Adrián, aunque claro los Gryffindor no festejaron su éxito, solo fueron sus amigos Ron y Hermione, junto con Seamus y Dean. Los demás lo seguían viendo con odio. Durante el baile de invierno Adrián invitó a Ginny. La chica al instante accedió. Algunos no podían verla a la cara ya que sabía lo que había pasado y aún así quería seguir estando con Adrián. Unos no entendía cómo era que la chica pensaba pero decidieron no ponerle mucha atención a ello. Draco durante el baile de invierno regresó a casa donde fue recibido por sus padres pues ellos querían saber todo lo que había pasado ya que sabían que nada bueno saldría de lo que había hecho su hijo al inicio del curso. Entendemos eso, pero dime Draco, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te acostaste con el hermano de tu novio? Decía seria Narcisse, ya que escucho la explicación de Cerberus y ahora con la de Draco no había duda, era verdad lo que el maestro de pociones les había contado. No podían odiarlo ni repudiarlo pues era su hijo, aunque sí les hizo sentir una gran decepción que se hubiera dejado manipular por el niño que vivió. No sé qué decir madre, solo sé que cuando Adrián me besó esa noche algo dentro de mí reaccionó. Beso. Sinceramente no sé qué me pasó, yo quería y sigo queriendo a Harry pero no tengo el derecho de seguirlo amando ya que cuando más me necesitaba, cuando más le hacía falta, lo traicioné de la peor manera y con su propio hermano. Me siento realmente mal conmigo mismo más cuando pasó eso. Si no lo hubiera hecho, si no hubiera correspondido a Adrián esa noche, esto no estuviera pasando. Y Harry, su madre lo interrumpió. El joven Potter, quieras decir Draco, sabes que los Black nos educaron para que esto nunca pasara, por eso a partir de este momento tiene prohibido decir su nombre delante de mí si no es con formalidad y respeto. Pero Harry, no termino pues recibió una abofeteada de su madre. Nada Draco Lucius Malfoy Black, tú hiciste eso, tú asume tu responsabilidad. A tu tío abuelo, Draco lo mataron por el mismo motivo por el cual tú estás asumiendo tu responsabilidad y fue su propio hermano el cual lo hizo y creo que pasó algo similar también con los Malfoy, preguntó a su esposo. Es cierto Draco, tú tenías dos primos que se murieron matándose el uno al otro por el amor de una mujer la cual a resumidas cuentas se casó con un Weasley, es por eso que inició la rivalidad entre Weasley y Malfoy. Además que era un recordatorio para evitar que esto pasara, pero creo que es demasiado tarde para contarlo, decía serio viendo a su hijo. No podemos odiarte por lo que has hecho hijo, pero no podemos sentir más que una gran decepción al verte. Ahora ve a tu alcoba y piensa en qué fue lo que pasó por tu cabeza para haber cometido semejante estupidez.
Cuando regresó a Hogwarts pasó del mismo modo que estuvo pasando los últimos meses, el rechazo de sus compañeros de casa más el de sus amigos. Eso le dolía, pero sabía que ellos querían mucho a Harry más cuando todos habían descubierto todos los golpes con los que regresaba después de haber pasado un fin de semana con sus padres. Desde ese momento todos se habían comprometido a ayudarlo y protegerlo, pero él lo había roto ese día, el primer día que se entregó a Adrián cuando era novio de Harry. Durante la segunda prueba fue la de recuperar algo perdido. En esta prueba Adrián tuvo que recuperar a su amigo Ron. Muchos pensaron que sería Malfoy, pero como no fue así, los demás lo entendieron que solo querían tener un rato de placer con Malfoy para luego desecharlo. Unos no pudieron sentir más que odio, ya que debido a algo infantil había muerto su hermano pequeño. Odian a Draco, pero un poco menos que Adrián, pero no suficiente como para perdonarlo. Sin más, las pruebas pasó de manera normal, más cuando recuperó a la hermana de la campeona de Beauxbatons, Fleur Delacour. Algunos pensaron que quería dar una buena imagen para reparar el daño que había cometido, otros solo cayeron ante ese acto heroico, como decían algunos. Para la tercera prueba las cosas se habían un poco amortiguado, seguían odiándolos, pero al menos no como antes, ya no los agredían, pero aún les decían palabras hirientes, seguían culpándose pues tenían ese remordimiento de haber matado a Harry, haber jugado con sus sentimientos. La tercera prueba consistía en recorrer un laberinto hasta llegar al centro donde estaría el cáliz de fuego, pero tenían que pasar por diferentes peligrosos y guardianes que la custodiaban. Una vez que tocaran el cáliz sería teletransportado al lugar de inicio donde todos los esperarían. Adrián pasó por todas las pruebas del mismo modo que Cedric y Víctor. Los estaban a punto de tocar el cáliz cuando Fleur salió dentro de los arbustos, siendo ella la primera en tocar el cáliz, ganando el juego, haciendo que todos aparecieran en el comienzo donde todos los estaban esperando. Madame Maxime Olympe era la que estaba más que contenta con el giro de los acontecimientos, ya que su alumna era la segunda en las anteriores pruebas. En una Cedric y Víctor compitieron por el primer lugar, dejándola a ella en tercero debajo de Adrián. La otra, la primera, había ganado Adrián, luego fue ella y después Víctor y Cedric. Estaba todo tranquilo hasta que apareció la marca tenebrosa en el cielo, del mismo modo que cuando estaban en el campeonato de Quidditch. Todos se alarmaron y pronto comenzaron a partir al colegio, mientras algunos héroes recorrían la escuela. Después de eso las escuelas se retiraron un poco renuentes, pues no encontraron nada. Las vacaciones de verano llegaron pronto para todos los jóvenes ansiosos de volver a casa. Claro que solo 2 personas de todo el colegio querían volver a encontrarse con la cruda realidad. Adrián fue llevado por su padre a la mansión Potter, pues algunos recorrieron el rumor de lo que pasó al inicio de ese año, por lo que lo mantuvieron vigilado hasta que se fue de la estación. Rápidamente fue recibido entre los amorosos brazos de su madre, del mismo modo que su padre. Los tres no tardó en llorar abrazándose entre ellos, tratando de reconfortarse entre sí. Tuvieron que pasar un par de horas para que los tres se calmaran. ¿Qué ha pasado?, preguntó Adrián. Sabía las consecuencias de lo que había hecho y tenía que aprender a hacerse responsable por ello. ¿Cuándo me van a mandar a Azkaban? Sus padres entendieron lo que había estado pensando su hijo en todo este tiempo. No lo van a hacer, te tendrán vigilado el año que viene, para comprobar si lo que rumorean es cierto o solo una mentira, pero de lo que están seguros es que ya no hay un Potter más, decía triste su madre mientras lágrimas salían de sus ojos sin poder contenerlas. Yo lo siento, realmente lo siento. No quise lastimar a Harry, no quería matar a mi hermanito, no quería traicionarlo, suplicaba llorando mientras caía al piso de rodillas. Sus padres lo levantaron, pues ya habían perdido a un hijo y no querían volver a perder otro, no lo soportarían. No fuiste el único que tuvo la culpa, Adrián, nosotros nunca los enseñamos a estar juntos, siempre hacíamos distinción, siempre olvidamos a Harry. Nosotros lo humillamos y maltratamos por años sin darnos cuenta hasta que ya era demasiado tarde, decía su padre con un aire totalmente mal. Ya no era el que reía y bromeaba con los demás como antes. Sabía que la muerte de su hermanito, a pesar de no haber estado con ellos, les dolió y los afectó mucho. ¿Saben algo de dónde se encuentra?, preguntó con la cabeza agachada mirando al piso, pues no tenía la suficiente fuerza de verlos a la cara y preguntar dónde habían enterrado a su hermano, al hermano el cual él había asesinado después de haber tenido relaciones con su novio en su cara. Los padres tomaron la cara de su hijo para que los mirara a la cara. Estaba claro que él quería verlo aunque fuera demasiado tarde. Ellos querían lo mismo. No, tus tíos nunca nos dijeron dónde lo iban a enterrar. Pensamos que sería en el cementerio familiar donde descansan la mayoría de los Dursley, pero me temo que no fue así.
Solo encontramos la tumba de la madre y padre de tu tío como de sus abuelos, pero cuando nos vieron no quiero contarte todo lo que nos dijeron. Ellos nos dejaron muy claro, más con la amenaza que le dieron a Cerberus y a Papi, que no querían vernos cerca de su casa ni tratando de buscar información. Me temo que tu tía quería mucho a Harry y sé que a ella le dolió 1000 veces lo que a mí me ha estado doliendo desde que me enteré de la muerte de Harry, decía su madre de manera triste y pensativa, pues él sabía que su madre y tía no tenían una buena relación, pero cuando se trataba de Harry era otra cosa, ya que ni a él lo soportaba ver. Al único que quería de verdad era a Harry. Ya veo, pero podemos tratar de seguir buscando algo o alguien que nos diga algo de Harry, decía Adrián con pesar. El día que fuimos a hablar con tus tíos esto no se lo tomaron bien, que digamos tu tío está más delgado que antes, del mismo modo que tu primo, y tu tía se ve muy decaída. Con solo aparecernos ese día todos, tanto ellos como los vecinos, saltaron en insultos y demás contra nosotros. Varios querían golpear a tu padre. No quiero ni imaginar lo que pasará cuando te vean allá, decía seria. Esa vez tuvo que aguantar todos los insultos que les dijeron los vecinos y su misma hermana. Por su parte, James recibió 2 buenos golpes en la cara y en el abdomen por parte de Vernon, jurándole que eso solo era el mismo saludo con el que ellos recibían a Harry, y que si no quería un saludo o un comentario más como los que ellos le hacían al chico desde joven, que no se acercaran, pues tenían grandes deseos de llevar a su sobrino con las autoridades por haber matado a Harry. Es cierto, hijo, además de que Vernon quiere hacerte pagar por haber matado a tu hermano. Sabes, del mismo modo que a pesar de no ser alguien rico y poderoso, tu tío tiene muchas influencias y es capaz de cumplir sus amenazas, más cuando éstas se trataban de tu hermano. El único consuelo o cosa que podemos hacer es esperar hasta que nos lleguen a perdonar, en caso de que nos perdonen, ya que nosotros, como tú sabes, que ellos adoraban a Harry como no tiene idea, lo trataban como un hijo para tu primo. Era su mismo hermano. No creo que sea pronto, pero tengo la esperanza de que nos perdonen algún día. El chico solo asintió a lo que decían sus padres, pero aún así no podía sentirse culpable porque todo sucedió por su culpa. Si no hubiera buscando quitarle el novio a su hermano, no hubiera pasado esto. Si no hubiera comportándose así, él todavía estaría con ellos. Sin más, con esos pensamientos se fue a su alcoba, pues tenía mucho que pensar. Los días y semanas pasaron muy rápido hasta llegar al cumpleaños de Adrián. Él no quería nada, pues todo le recordaba que nunca en ningún cumpleaños estuvo con su hermano. Siempre lo mandaban con su tía. Desde que él se acuerda nunca vio mucho más tiempo a su hermano en casa, ya sea porque sus padres lo mandaban a colegios lo más lejos posibles, hasta dejarlo en campamentos todo el verano e invierno, y cuando volvió solo era para recibir golpes y humillaciones de sus padres y del mismo. Sabía de primera mano que las estancias en esos campamentos no eran muy buenas, pues sus padres en ocasiones les pagaban a los cuidadores para que fueran muy malos o crueles con Harry, y en las ocasiones que se quedaban en casa no lo hacía más que un par de días, pues luego era mandado a la casa de sus tíos. Ese fue el primer cumpleaños que deseo que todo esto no hubiera pasado. Deseo con todas las fuerzas no ser el niño que vivió. Fue el día en que odió su fama y demás que le dieron cuando destruyó al Señor Oscuro. Pues lo hizo, lo destruyó y demás, pero acusa de todo eso que pasó hace varios años es que él hizo eso. Él quería solo devolver el tiempo e impedirle a sí mismo matar a su hermano, impedirse acostarse con Malfoy, e impedirle a sí mismo golpearlo, pero no había forma de hacerlo posible. Los días pasaron hasta llegar a su nuevo año, donde algunos todavía lo miraban con recelos, más cuando fueron por sus cosas al callejón Diagon. Algunos no se creían que salió limpio de haber hecho eso. Solo sus amigos y padres sabían que él de verdad sufría y se atormentaba cada noche desde que había matado a su hermano. Ese año pasó relativamente tranquilo entre esos y que tuvieron una nueva profesora contra las artes oscuras, la cual era la persona que lo vigilaría. Ese año no pudo sentir mal, pues sabía que esa profesora era sangre pura y lo que menos necesitaban era que entre hermanos, ya sea mestizos o sangre pura, se estuvieran matando. Ese año pudo ver que ella realmente podría ser un persona verdaderamente cruel, como alguien de ministro seria para aquellos que rompen las normas de los sangre pura, pero esta estaba más apegadas a eso que a otras normal que se hicieron para tener o buscar un equilibrio. Tuvo que soportar a Dolores Umbridge un año, la cual fue ganando más poder hasta convertirse en suma inquisidora, prohibiendo así varios deportes y grupos de estudio, más cuando algunos de sus amigos le pidieron que lo entrenara, a lo cual se negó, pues no quería tener más problemas de lo que tenía. Fue ridículo hasta que se topó en el bosque prohibido al medio hermano de Hagrid. No pudo sentirse más mal al darse cuenta que a pesar de todo cuidaba de su hermano menor, no como el que no había hecho eso.
Él hacía todo lo contrario, siempre buscaba la forma de burlarse, maltratarlo e humillarlo. Con eso fue lo último que se supo de Umbridge cuando se la llevaron los centauros, dejándola en desapreciada indefinidamente. Con eso se terminó su 5º año. En el mundo Muggle, un joven peliblanco se encontraba en la misma habitación del hospital desde hace 6 meses, donde su abuelo cumplió con lo que había dicho. Su coma duró 1 año y medio, pero después de eso despertó. No había podido regresar a casa de sus tíos, pues sus tíos decidieron mudarse en un lugar más amplio para que pudieran estar más cómodos. Era en el mismo vecindario, solo que en un casa más grande. Desde que su tía le informó que su tío se hizo socio de una empresa que salió de la nada y ha estado avanzando a pasos gigantescos, podrían darse un poco ese lujo. Al menos se sentía bien sabiendo y que no malgastaron el regalo de su abuelo, la cual consistía en una pequeña fortuna y varias pócimas de suerte líquida para que no se preocuparan por los gastos que tendrían que hacer hasta que terminara ese tiempo. También poco a poco se fue acostumbrada a su nueva apariencia. Su cabello ya no era ese color negro profundo, ahora era de color blanco, más blanco que la nieve. Su piel ya no era un poco morena, ahora era más blanca, no tan blanca como su pelo, pero sí demasiado. Su ojo seguía siendo verde esmeralda, pero con detalles de color azul glacial. Era más alto que antes, su cuerpo estaba un poco más musculoso que antes, sus facciones se hicieron más delicadas, resaltando su belleza. Algunos de los doctores y enfermeras lo comenzaron a llamar Ángel. Algunos doctores pensaron que sus cambios se debieron al veneno anormal al que fue expuesto. La única cura que pudieron hacer los doctores fue someter a su cuerpo a todos los venenos de serpientes conocidos. Algunos decían que por ese motivo empezó a cambiar al estar experto a esa cantidad de veneno para poder saberse, por eso algunos lo llamaban también serpiente albina. Eso es lo que más le había causado gracia. Ya solo faltaban unos cuantas horas para que le permitieran salir de hospital. Una vez fuera iría a Gringotts a revisar sus cuentas y ver si se podía emancipar. Contaba con la ayuda de sus tíos, pero no quería abusar, así que le pidió a su tío que si le concedían la emancipación y se quedaba con ellos. Quería trabajar con él, pero se negó rotundamente. Solo esperaba que si le daban su emancipación poderle pagar de alguna manera por todo lo que habían hecho por él. Espero que les haya gustado el capítulo, que les pido que le den like, compartan y suscríbanse.